Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayrין Porras. Les voy a hablar de lenguaje y la comunicación. En primer plano les voy a hablar de la aptitud para el lenguaje y la lingüística. Para entender este primer plano, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una característica omnipresente de la existencia humana. En este sentido, cualquier análisis de la comunicación, quiero decir que cualquier análisis debe considerarse como un lugar central, como el primer plano, ¿saben? O sea, a través de este proceso o significados personales se vuelven un poco más comunes, más entendibles. Y bueno, la tendencia a considerar la comunicación como un proceso que solo involucra la aptitud lingüística. Uno de estos que ha sido representado o presentado es por uno de los teóricos que es Noam Chomsky en 1965. El análisis de Chomsky reside en la demostración de que el lenguaje es más como una colección de símbolos, o sea que constituye un símbolo organizado y generativo que adquiere y se controla al conjunto de reglas para la formulación y las expresiones orales interpretables. O sea, quiere decir que cuando el lenguaje se usa para describir o representar ideas, objetos o sucesos, el orden en que se usan las palabras es tan importante como los vocablos que se emplean en el discurso. Y bueno, si se intenta describir el lenguaje con una lista de palabras o una lista de principios de ordenación, que es básicamente el vocabulario y la gramática o el sintaxis que debe de haber en un lenguaje, existe ciertamente un sentido en el que las oraciones poseen un orden, una estructura que es indispensable de las palabras que la contienen. Para que se logre transmitir un mensaje es necesario algún sistema de reglas que gobierne la estructura de las frases. Y bueno, Chomsky destacó también otro hecho importante, quiero decir, relacionado con las oraciones. Cada una en realidad posee dos niveles de estructura, además de que el orden es superficial. El orden real y obviamente las palabras o los elementos también están como dotadas de una estructura profunda. Este fue por el Little John en 1998 y por O'Keefe o algo así. Y bueno, en otro plano está el lenguaje, la cultura y la aptitud comunicativa. No se puede describir de manera adecuada a los principios de un orden lingüístico. La estructura de las oraciones no puede explicarse sino considerando el significado y el uso de una expresión. Y se describe su sintaxis, o sea que no tendría una descripción completa de ese idioma. Básicamente, el cambio más significativo en la investigación se verificó considerar que el lenguaje y su adquisición dependen de los procesos cognitivos y del conocimiento cultural. Y bueno, eso significa que para entender verdaderamente el significado de las expresiones debe considerarse no solo el significado de las palabras, sino también el de los actos. En este sentido, para entender el significado de los actos debe entenderse la total y completa estructura de los roles y normas y modos de la conducta que definen a una cultura. El análisis sociolingüístico de la aptitud comunicativa es, el lenguaje es más un sistema como vocablo u oraciones, lo que ya habíamos mencionado. Lo que se denomina lenguaje es la obvia manifestación de los sociolingüistas objetan en el primer lugar que el sentido de la aptitud lingüística, en cual comunidad lingüística se emplean muchas variantes del idioma en el modo sistemático en acuerdo a la situación de los participantes. Y bueno, una segunda objeción se basa en el hecho de que la solución implica más elementos de la simple formulación de oraciones. Y la tercera es de que se centra en el hecho de la locución, o sea que constituye siempre una actividad o una situación. El hablante no debe de saber solo cómo formar oraciones, sino también cómo construir sus expresiones tomando en cuenta la interacción del precedente. O sea, el que va a ser el hecho de la locución debe de cuidar
tanto su lenguaje verbal como el lenguaje facial, que las expresiones no sean muy exageradas y todo esto. Y bueno, el carácter esencial de toda comunicación se refleja en la puesta en práctica de las posibilidades semánticas dentro de una arquitectura compuesta en el concepto de intersubjetividad que une a los interlocutores. En el análisis y el alcance de la teoría sobre el actual lenguaje, la comunicación se releva como una comunicación que involucra un complejo sistema de logros de carácter conductual, sociocultural, lingüístico y cognoscitivo. ¿Para qué? Para que la comunicación se entienda como un proceso que implica más que un dominio del código lingüístico y las normas socioculturales, sea interactiva y organizan el conocimiento respecto a otras personas, situaciones, etc. Este sentido, quien percibe y realiza las interpretaciones y atribuye cualidades a disposición de los otros a través de la aplicación de los procesos hermenéuticos, son aportados a la situación social. Los perceptores difieren mucho en cuanto al número de modelo de organización y de contenido para las dimensiones que desarrollan para interpretar en la realidad. Y pues bueno, esto es todo, estuvo un poco largo, ya lo sé, pero bueno, saludos, bye.